2.700 policías y militares ejecutan una intervención en la penitenciaría del Litoral. La cifra de muertos se elevó a 18. El gobierno decreta estado de excepción en las 35 cárceles del país por el nivel de violencia en su interior. Cientos de personas, amigos y familiares despiden al alcalde Agustín Intriago en un cementerio de Manta. Amigos, bienvenidos a Televistazo este martes 25 de julio, cuando la Perla del Pacífico cumple 488 años de fundación. Comenzamos con la situación en las cárceles del Ecuador. Penitenciaría, sometida militarmente. Tras cerca de 6 horas de la intervención de 2.700 policías y militares, fue retomado el control de la penitenciaría del Litoral. Equipos de criminalística ya ingresaron al penal para levantar cadáveres. La cifra oficial de muertos se elevó a 18. Luisa María Heredia informa que los operativos en la cárcel continúan. Fue a las 3 de la madrugada de este martes 25 de julio, cuarto día consecutivo de enfrentamiento entre reos de la penitenciaría del Litoral, que miembros de las unidades tácticas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pudieron ingresar al penal. El contingente, conformado por 1.500 militares y 1.200 agentes de unidades especiales, formó en el primer filtro de acceso a la cárcel. Tras repasar la estrategia, empezaron a ingresar. A la cabeza iban los tanques de guerra, luego los uniformados debidamente equipados con armas largas, municiones y explosivos divididos en varios bloques. El objetivo era retomar el control del centro carcelario, donde las detonaciones y balaceras empezaron el sábado. Los elementos de la fuerza pública comenzaron por los pabellones de mínima seguridad. Sacaron a los PPL al patio. Allí los mantuvieron durante la mañana hasta realizar una inspección minuciosa en las celdas. Desde este momento estamos procediendo a ubicarles, a revisar y a realizar los controles de armas, municiones y explosivos, a fin de, una vez que esté ya determinado y controlado completamente este centro, poder entregar al SNAI. Con el pasar de las horas fueron avanzando hacia las zonas más complicadas, a los pabellones a los que no había acceso, pues contaban con puertas reforzadas que solo se abrían para dejar pasar a los águilas, los lobos y los tiguerones, gestores de esta nueva matanza. Se han tomado ya 3 pabellones, el 3, el 8 y el 9. Ha sido un trabajo muy profesional de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional, porque no hemos tenido resistencia. Efectivamente, todas las detonaciones realizadas fueron realizadas por los grupos élites de Fuerzas Armadas, precisamente para poder tomar el control de los ingresos. Y así, tras casi 6 horas de intervención, fue precisamente el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Nelson Proaño, quien informó a la prensa que el Estado ya había retomado el control de la penitenciaría, que todos los presos estaban en el patio. Casi una hora después ingresó el primer carro de medicina legal y el equipo de criminalística, es decir, comenzó la segunda fase, la de levantar cadáveres. Para actualizar y verificar efectivamente cuántos fallecidos tenemos ahí, entendemos de los reportes que tenemos y lo que se puede apreciar, existe ya mal olor. El ministro del Interior, Juan Zapata, confirmó que hay más PPLs fallecidos, principalmente en el pabellón 8. No precisó las condiciones en que se encuentran los cuerpos, pero tampoco descartó que hayan sido desmembrados e incinerados, como extraoficialmente se ha informado. Fiscalía por ahora habla de 18 PPL fallecidos. La cifra debe seguirse actualizando. Mientras tanto, en exteriores, los familiares continúan a la espera de información y el tránsito, que estuvo colapsado por el cierre de la vía Daule durante las primeras horas de la mañana, fluye con normalidad. El presidente declaró estado de excepción en todas las cárceles de Ecuador, dispuso la intervención inmediata de las Fuerzas Armadas en coordinación con la policía y el SNAI para poder controlar los amotinamientos y evitar más muertes. Paul Romero ahora con el reporte. Es el tercer estado de excepción por grave conmoción interna que firma el presidente Guillermo Lasso en los 35 centros penitenciarios del país. Entre las justificaciones del mandatario explica que hubo incendios en los pabellones,
policías heridos, que una tanqueta de las Fuerzas Armadas se cayó en la piscina de tilapias. Para retomar el control, el presidente dispuso la intervención inmediata de las Fuerzas Armadas, además con el objetivo de garantizar que no exista amenaza o afectación grave a la vida o integridad física o sexual de las personas privadas de la libertad. Los informes de las unidades de inteligencia dan cuenta que el nivel de violencia en las cárceles supera las capacidades operativas del Cuerpo de Vigilancia Penitenciaria. La ley de uso legítimo de la fuerza permite y dispone para que Fuerzas Armadas tomen el control. Es decir, esta operación está liderada por Fuerzas Armadas. Los enfrentamientos por más de 3 días en la penitenciaría del Litoral, las nuevas 18 víctimas del amotinamiento, la retención de 95 agentes en los centros penitenciarios del país y la declaratoria de huelga de hambre de los presos obligaron al mandatario a tomar esta decisión. Por los enfrentamientos del fin de semana en la penitenciaría del Litoral, se adelantó la intervención militar en coordinación con la policía y el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, prevista desde hace varias semanas. El estado de excepción en las cárceles estará vigente por 60 días. Antes de esta decisión, las Fuerzas Armadas realizaron controles de armas, municiones y explosivos en 16 centros penitenciarios. 16 detenidos, además fusiles y chompas con logotipos de la policía decomisados en el primer día de toque de queda en Durán, en Guayas. Mientras en Los Ríos el estado de excepción se cumplió a medias, como nos informa ahora Merlin Ochoa. A las 10 de la noche arrancó el toque de queda y 1.200 uniformados entre policías y militares ejecutaron operativos simultáneos en 4 barrios tomados por el crimen organizado en el cantón Durán, provincia del Guayas. Información de inteligencia permitió realizar 20 allanamientos en los que se logró la captura de 16 personas, 5 de ellas con antecedentes penales por tráfico de drogas. Una de las finalidades del estado de excepción es frenar la guerra entre mafias, pero hay otros objetivos. Es para nosotros poder operar e ingresar a los domicilios sin la necesidad de una orden legítima de autoridad competente. En los allanamientos se decomisó 5 armas, 3 de ellas fusiles, 1.000 municiones para fusiles, chalecos y chompas con logotipo de la policía. En Babahoyo, capital de la provincia de Los Ríos, no se ejecutó ningún operativo durante la primera noche del estado de excepción, aunque todos los locales comerciales cerraron antes de las 10 de la noche. Pasada esa hora se podía observar vehículos circulando por las avenidas principales. En Quevedo, también Los Ríos, durante el estado de excepción fue asesinado un hombre de 30 años. En esa localidad hubo militares patrullando. En Manta, provincia de Manabí, los uniformados hicieron los operativos de control de armas, municiones y explosivos con revisiones vehiculares en 3 sectores del cantón, cerca de las playas utilizadas para sacar droga. El estado de excepción y toque de queda durará 60 días en las provincias de Manabí, Los Ríos y el cantón guayasense de Durán. Y las altas temperaturas en el sur de Europa mantienen activos incendios forestales en Italia, en Croacia y Grecia. Mientras los bomberos combaten el fuego, expertos afirman que el intenso calor en esa región continuará hasta el lunes. El calor no da tregua en el sur de Italia. Los bomberos han trabajado durante la madrugada para extinguir los incendios que afectan a 10 localidades en la isla de Sicilia. Decenas de viviendas afectadas fueron desalojadas por la cercanía del fuego y otras quedaron completamente destruidas. Las llamas llegaron a las inmediaciones del aeropuerto de Palermo, en el norte de la isla, por lo que las operaciones de despegue y aterrizaje fueron suspendidas. En la ciudad de Catania se reportó una temperatura de 47,6 grados, que provocaron cortes de energía. 500.000 habitantes se quedaron sin luz. Croacia también soporta un calor intenso que, acompañado de vientos, impulsan los incendios forestales en la ciudad de Dubrovnik, que está rodeada por el fuego. Esta localidad es visitada por miles de turistas en esta época del año. En la zona hay 16 camiones y 95 bomberos que trabajan para extinguir el fuego. En
En Grecia, una avioneta de extinción de incendios se estrelló en la isla de Eubea. El piloto murió en medio de la lucha contra las llamas que afectan el sur del país. Otros 2 incendios han estallado en Corfú y en Rodas. En esta última localidad el fuego está fuera de control desde hace 8 días. El Organismo Internacional de Energía Atómica descubrió minas antipersonales enterradas en las inmediaciones de la central nuclear de Zaporilla, en Ucrania. El sitio está controlado por los rusos que invadieron el país el 24 de febrero del 2022 y nuevamente es causa de preocupación por motivos de seguridad. Una zona restringida entre los muros perimetrales del complejo de Zaporilla, la planta nuclear más grande de Europa, está llena de minas antipersonales. El Organismo Internacional de Energía Atómica, que hace un mes realizó una inspección de seguridad, volvió al sitio en el fin de semana. Confirmó la presencia de las minas en el exterior, que en principio ha dicho están lejos del alcance del personal de la planta. Pero así también señaló que hay más, en lugares concretos en el interior. En un comunicado, el director general del organismo, Rafael Grossi, dice que ante los requerimientos hechos a la administración de la planta nuclear, la respuesta fue que se trata de una decisión militar en una zona controlada por militares. Pero que tener los explosivos en ese lugar es incoherente con las normas de seguridad del organismo. De hecho, sospechan que hay otras minas instaladas en el techo de la central y reclaman porque Rusia no ha dado autorización para inspeccionar esa sección. El gobierno de Ucrania había denunciado que Rusia sembró minas en el sitio y pide a la comunidad internacional que presione al Kremlin para que cedan el control de la central al organismo de energía atómica y que los soldados rusos abandonen el territorio de la estación nuclear. Una pausa y al regresar el multitudinario adiós a Agustín Intriago, el alcalde de Manta, asesinado por sicarios el domingo. Manta entierra a su alcalde. Y ante una multitud fue sepultado el alcalde de Manta, Agustín Intriago, quien fue asesinado por sicarios el domingo. El sepelio se realizó bajo resguardo policial. William Young nos trae los detalles. Y 2 días después del atentado que sufrió el alcalde Agustín Intriago, fue sepultado hace pocos minutos aquí en el cementerio Jardines del Edén, en las afueras de Manta. Inicialmente una ceremonia que iba a ser privada, la familia decidió que sea pública. Por eso, decenas de personas llegaron desde muy temprano a este sitio del puerto Manavita para despedir al alcalde. La familia dio, luego de esta emotiva ceremonia, palabras de agradecimiento a quienes han asistido hoy. Se pusieron algunas mallas, algunas cercos para evitar aglomeraciones y algún tipo de incidentes, pero todo se desarrolló con normalidad. La policía hizo un control exhaustivo en los accesos al cementerio y hasta ahora no se han presentado ningún tipo de problemas. ¿Qué viene luego en el municipio? Nos indicaron que ya en la tarde se van a tomar decisiones de cómo será el traspaso, la transición administrativa y cuándo se van a retomar las actividades o más bien la atención al público. La familia del alcalde indicó que por ahora no darán declaraciones, al menos en lo que resta de esta jornada. Se espera que en unos minutos más ya se pueda desalojar toda esta zona. Mientras tanto, el sitio quedará abierto para quien quiera venir a visitar la tumba del alcalde Agustín Intriago. Esta es la información desde Manta. El presidente Guillermo Lasso se reúne con prefectos, alcaldes y juntas parroquiales para hablar de inseguridad. Lenín Artieda cubre la cita. Un gabinete de seguridad en el que, a más de las autoridades de la función ejecutiva, participaron los principales de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, del Consejo de Gobiernos Provinciales, así como de los gobiernos parroquiales, se desarrolló la mañana de este martes aquí en Guayaquil, en la gobernación del Guayas. Al final, entre las conclusiones, está la resolución de que las autoridades locales remitan al gobierno planes de seguridad que serán analizados.
Nos preocupa la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos, los ciudadanos que representamos. Y en esa medida saludar algunas de las decisiones que se han tomado hoy. Primero, la disposición que se ha dado de trabajar con los niveles de gobierno. Es una disposición importante. Aumentar la coordinación entre los niveles de gobierno y todos los que somos Estado. El presidente de la República, a su vez, señaló que el Poder Ejecutivo está a la espera de esos informes para coordinar con el Ministerio del Interior, con la Policía Nacional y Fuerzas Armadas las acciones a desarrollar ya dentro de los territorios. Esperamos los planes de seguridad de los municipios, las juntas parroquiales y las prefecturas para poder coordinar todo ese plan, como lo dijo la prefecta Pavón. Hay diferencias entre uno u otro cantón, pero a través del Ministerio del Interior haremos una coordinación para poder mantener la presencia del Estado en los distintos niveles, enfrentando la inseguridad que le ha quitado la paz a la familia ecuatoriana. En otro tema, está prevista esta noche la presencia del presidente Guillermo Lasso en la sesión solemne por los 488 años de fundación de Guayaquil. Y 2 adolescentes que según la policía pertenecen a la banda de los Lobos fueron sentenciados a 5 años de internamiento por terrorismo. Ellos fueron detenidos en un operativo en una zona minera de Zamora Chinchipe. Nos informa Jacqueline Rodas. Un juez de Zamora Chinchipe sentencia a 5 años de internamiento a 2 adolescentes de 16 años de edad por el delito de terrorismo. Según la policía, pertenecen a la banda de los Lobos. Fueron detenidos junto con 10 adultos el pasado 10 de abril en Chinapinza, cantón minero de la misma provincia. Durante la investigación, la fiscalía confirmó que los adolescentes participaban de amenazas y extorsiones. Exigían dinero a los pobladores a cambio de que los Lobos les den seguridad. Cumplirán su condena en el Centro de Adolescentes Infractores para Varones de Guayaquil y también se les impuso otras medidas socioeducativas. 2 de las armas incautadas al grupo delincuencial coincidieron con las víctimas de 2 asesinatos, uno ocurrido en un campamento minero de Zamora y otro en Portoviejo. A diferencia de otros casos en los que las condenas de menores de edad involucrados en grupos criminales han sido mínimas, esta conlleva privación de libertad por la gravedad del delito, que para adultos implica una pena de hasta 26 años de prisión. El proceso penal en contra de los mayores de edad pasó a Quito y se tramita ante un juez de la nueva Unidad Anticorrupción y Crimen Organizado. Enfrentarán su audiencia el próximo 14 de agosto. ...488 años en modo guayaco. Guayaquil ha sido fuente de inspiración para artistas que nacieron en esta ciudad y en el marco de la fundación se han reunido para cantarle a la perla del Pacífico. Qué bacán que es Guayaquil, qué lindo, me siento orgulloso de ser guayaquileño. Hagan un encebollado, un boloncito, o hacer una canción que me encanta mucho. Al volver, después de un año entero de haber deseado este momento, quiero ser el motivo que llene todo tu pensamiento para ver si con el tiempo no has olvidado esa promesa de amarme siempre aunque mi ausencia sea tu tristeza. De amarme siempre aunque mi ausencia sea tu tristeza. Guayaquileña, linda florcita de primavera. Cuando yo era un niño, recuerdo que esta fue la primera canción que yo me aprendí para Guayaquil. Y yo deseo que estas canciones permanezcan en el tiempo y en los corazones de los ecuatorianos, de los guayaquileños sobre todo. Guayaquil, Guayaquil, pórtico de oro, que a la diestra del Guayas te levantas. Tienes el alma del cristal sonoro, con que vibras en todas las gargantas. Mi orgullo es ser guayaquileña. Y como estamos de fiesta, Guayaquil
esta maravillosa ciudad, la perla del Pacífico, quiero rendir homenaje con mis canciones. Mi Guayaquil querido, déjame que te cante a ti, ciudad de ensueños, en donde yo nací. Porque aunque vaya lejos, nunca podré olvidarte, y todos los recuerdos que me has dejado van junto a mí. Propongo que cantemos algo alegre, porque el guayaquileño es así, alegre, divertido, jocoso. Guayaquileño, madera de guerrero. Vamos entonces, échale. Carlos Rivera Infante, dice así, dice así. Yo nací en esta tierra de las bellas palmeras, de cristalinos ríos, de paisaje ideal. Nací en ella y la quiero, y por ella aunque muera, la vida yo la diera por no verla sufrir. Guayaquileño, madera de guerrero, bien franco, muy valiente, jamás siente temor. Guayaquileño de la tierra más linda, pedacito de suelo de este inmenso Ecuador. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción. ¡Viva Guayaquil! ¡Viva Guayaquil! ¡Viva el encebollado! Elecciones 2023. Camino a Carondelet. La mayor parte de presidenciables se encuentran en Guayaquil y han mantenido entrevistas y conversatorios. Patricio Díaz tiene el reporte. 2 de los 3 candidatos presidenciales que suspendieron sus actividades de campaña por el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, retomaron su agenda. Yacu Pérez, aspirante a la presidencia por Unidad Popular, Socialismo y Democracia Sí, está en Guayaquil. Presentó su plataforma de propuestas sobre el deporte en Fedenador. Otto Sonnenholzner, candidato de la alianza entre Suma y Avanza, también está en la ciudad en medio de sus fiestas. Después de una entrevista radial, se reunió con productores bananeros y tuvo luego un conversatorio con estudiantes de la Universidad Casa Grande. El candidato del Partido Social Cristiano, Jan Topic, tuvo un enlace con varias radios y hasta ahora mantiene suspendidas sus actividades en las calles, tal como lo anunció por el asesinato del alcalde Manavita. La candidata a la presidencia por la Revolución Ciudadana, Luisa González, atendió entrevistas en varios medios radiales de Guayaquil y durante este mediodía tenía previsto reunirse con el personal de tropa de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Daniel Noboa, candidato de Mover y Pueblo, Igualdad y Democracia, además de varias entrevistas, tuvo un encuentro ciudadano en Durán. El postulante a la presidencia por el Movimiento Construye, Fernando Villavicencio, tuvo un conversatorio con medios de Esmeraldas junto a los candidatos asambleístas de la provincia. Reiteró sus propuestas sobre seguridad y luego se reunió con representantes del sector pesquero. Bolívar Armijos, postulante del Movimiento Amigo, se reunió con representantes de la Organización de Naciones Unidas en Ecuador y tenía en su agenda algunas citas con varios embajadores. El candidato del Movimiento Reto, Javier Herbas, tuvo una intensa agenda en Ambato. Durante la mañana de este martes visitó el mercado central de la ciudad, conversó con los comerciantes y luego hizo un recorrido por las calles céntricas de la capital tungurahüense. ¿Por qué quiero ser presidente? Y en esta segunda entrega de ¿Por qué quiero ser presidente?, los candidatos explican cómo enfrentar otra de las crisis que atraviesa el país, la falta de empleo. Cada uno de los aspirantes tuvo 1 minuto para responder, algunos usaron menos tiempo del indicado. Luisa González, candidata del correísmo, a pesar de la insistencia, no participó en esta serie. Empleo.
Nosotros vamos a incentivar el crecimiento de la economía a través de la inversión pública, entre 1.500 y 2.000 millones de dólares en los próximos 15 meses, de una inversión pública que se dedique a recuperar la infraestructura pública deteriorada, carreteras, hospitales, UPCs, escuelas, centros de salud a nivel nacional. Con eso deberíamos de impulsar el crecimiento del PIB entre un 2 y 3% adicional. Eso generaría decenas de miles de empleos y llevaría plata a los bolsillos de los hogares ecuatorianos. Yo no soy un político irresponsable que da cifras de tantos empleos. Sin seguridad es imposible hablar de crecimiento económico y de empleo. Vamos a garantizar seguridad para que venga el capital extranjero a este país al desarrollar proyectos como el gas del Golfo, la captación del gas en la Amazonía, la obra pública. Y el principal factor que dinamiza la economía es la lucha contra la corrupción. Más del 20% del presupuesto del Estado se desvía a la corrupción. Estamos hablando de 7.000 millones de dólares anuales aproximadamente. Repito, 7.000 millones de dólares en corrupción petrolera, eléctrica y otros en la seguridad social que serán ahora desviados o bien guiados a la generación de empleo. El Ecuador vive una grave crisis de desempleo, especialmente en el desempleo juvenil. 1 de cada 2 jóvenes menores de 29 años no tienen un ingreso fijo. Tenemos que primero atraer la inversión, volviéndonos competitivos. Vamos a reducir el costo de la electricidad con inversión en transmisión, vamos a bajar los costos de combustibles refinando en el Ecuador y teniendo un esquema tributario que sea competitivo en la región, así como en el mundo. Vamos a generar empleo, volviéndonos competitivos y volviéndonos atractivos para los inversionistas. Ahorita el gobierno actual ha dicho que la tasa de desempleo es menor al 4%. Eso no es una métrica justa ni real. Realmente, de la población del 96% de que de la población, 60% está en empleo inadecuado. Nuestra meta es clara, contundente. Queremos ese 60% de ecuatorianos que están en empleo que gana menos del salario básico, que no está afiliado al IES, reducirlo en un 10%. Entonces, nuestra meta es el 60% de empleo inadecuado, reducirlo a 50%. Eso va a dinamizar la economía, eso va a generar empleo para los ecuatorianos y va a, en gran parte, ayudar a las mejoras en seguridad del país. La reactivación económica que necesita nuestro país tiene que estar enfocado a los sectores de la economía que tienen la virtud de una inmediata reactivación. Mencionamos 3 que sí la tienen: agricultura, emprendimiento, construcción. Solamente en agricultura, solamente en 2 provincias, en Manabí y en Santa Elena, tenemos más de 1 millón de hectáreas que podrían ser aptas para un cultivo permanente que no lo están siendo. Necesitamos canales de riego. En agricultura, 1 hectárea es prácticamente una plaza de trabajo. Ahí podemos tener 1 millón de plazas de trabajo. Fundamental también el emprendimiento. Soy un emprendedor. Lo que necesitamos es que haya política pública que apoye, que empodere a los ciudadanos para que en esta grave situación económica, con ausencia de plazas de trabajo, motivemos a que las mujeres y los hombres ecuatorianos emprendan con política pública, con acceso al crédito, con acompañamiento y también con una reforma tributaria que permita que los primeros 3 años no tengan una carga fiscal. Vamos a crear alrededor de 200.000 empleos, sobre todo para jóvenes menores de 29 años, creando incentivos tributarios. Los empleadores que dan empleo a los jóvenes menores de 29 años tendrán unas rebajas en el impuesto a la renta. Adicionalmente, créditos de una base de 500 millones de dólares con intereses mínimos y a largos plazos dedicado fundamentalmente a jóvenes y mujeres porque son los que mejor manejan la economía. Y vamos a tener una mira al campo. El campo, esta vez, quienes nos dan alimentos tendrán todo nuestro apoyo. Los arroceros, los paperos, los lecheros, los bananeros. El campo será prioridad. Y finalmente vamos a iniciar condonando a los deudores de hasta $10.000 por fenómenos meteorológicos, por el COVID, que han tenido dificultades en el manejo de su economía. Nosotros planteamos crear 1 millón de empleos a través de la agroindustria, invertir recursos económicos con créditos inmediatos para el agro, para los emprendedores. Bajando los índices de inseguridad vamos a fomentar el turismo y tendrán también de parte del gobierno créditos para reactivar la economía y que todos los negocios se puedan implementar de manera inmediata. Mañana, en la tercera entrega, Televistazo presentará qué soluciones proponen los presidenciables para enfrentar los estragos por el fenómeno del Niño.
Tras el anuncio de la toma de control en la penitenciaría del litoral de Guayaquil, se registran incidentes en la cárcel de Esmeraldas y asimismo aproximadamente 173 guías siguen retenidos. El informe con Bessie Granja. Los presos en Esmeralda se agruparon en el patio de este centro penitenciario, donde pidieron que se deje la persecución en contra del pabellón número 8 de la penitenciaría del litoral de Guayaquil, donde están recluidos cabecillas de la banda Los Tiguerones. Así arrancaron los incidentes en esta cárcel. 100 uniformados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional implementaron operativos para controlar a los reos, que quemaron llantas. También los agentes detectaron que 3 hombres que se dieron a la fuga intentaron ingresar 420 municiones de fusil a ese recinto penitenciario. En el Centro de Rehabilitación de Archidona, en Napo, 10 de los 28 agentes de seguridad penitenciaria que estaban retenidos desde el pasado domingo fueron liberados. Allí sus familiares están preocupados por la seguridad de este personal. Hemos conversado con el señor director del centro de rehabilitación. Él nos ha indicado de que se encuentran al interior, no hay malos tratos hacia ellos ni nada por el estilo. Tienen la comida respectiva y están esperando que esta medida de hecho se deponga. En esa cárcel no existen desmanes ni destrucción de infraestructura. En 5 centros de rehabilitación social, aproximadamente 170 guías estuvieron retenidos desde el pasado domingo. Se conoce que hasta las 13 horas, al menos 100 ya fueron liberados. Sin embargo, no hay información oficial sobre su estado de salud. Y a sus 91 años murió el pintor ecuatoriano Osvaldo Viteri, conocido por sus obras expresionistas y neofigurativas. Fue uno de los artistas más importantes del siglo XX. Fabiola Santana describe a Viteri. Osvaldo Viteri fue pintor, escultor, muralista y arquitecto ecuatoriano. El Museo Casa Viteri en Quito recoge parte de las obras que lo hicieron ganador de premios y menciones en Ecuador y fuera del país como Brasil y Argentina. A temprana edad descubrió su pasión por el arte. Viajó de su natal Ambato a Quito para estudiar arquitectura en la Universidad Central. En 1959 empezó a trabajar como ayudante en el taller de Osvaldo Guayasamín y ese mismo año ejecutó un mural propio a base de metales para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Incursionó en el arte expresionista, simbolista y también pintó cuadros abstractos. Su viaje a España lo llevó a otra etapa de su arte, el figurativismo a base de la descomposición de la imagen. Destaca figuras relacionadas con la tauromaquia. Muchas de sus obras se encuentran en algunos de los museos y galerías más prestigiosas del mundo, como la Galería Italiana Uffizi, que cuenta con su autorretrato. Es el legado de uno de los artistas ecuatorianos más importantes del siglo XX, que murió este lunes a sus 91 años.